Bienvenidos a una nueva conversación de estudiociudadano.cl. Todas las semanas estamos teniendo varias conversaciones de distinto tipo en política, en economía. Las elecciones se nos vienen encima el año 2021, eso está muy entretenido, así que estamos reuniéndonos con mucha más frecuencia con nuestros amigos y amigas invitadas para conversar de aquellos temas que nos parece que son importantes. A veces no hay coincidencia, la gente dice, qué lata la política, qué lata la economía, qué lata esto otro, pero resulta, estimado amigo o amiga, que esos son los temas que realmente importan, que marcan nuestras vidas de una u otra manera. Ya sabemos que tenemos una decisión tomada como país a través de un plebiscito cuyo resultado fue bastante contundente respecto de empezar a armar una nueva constitución. Muchos temas que esta nueva constitución va a tener que abordar. Y uno de ellos, que es re importante, tiene que ver con lo que yo le llamaría los tributos en términos generales. Otro concepto muy ligado a esto, que es la justicia tributaria, como sea. La sociedad exige que el Estado vaya en ayuda, que se financien más los derechos sociales, la salud, la vivienda, en fin, la educación. Sin embargo, todo eso cuesta plata, todo eso hay que financiarlo. Se dice que Chile paga mucho impuesto, que las empresas pagan mucho, que las personas pagan mucho, otros dicen que no, que pagan muy poco. Sale la estadística a relucir por todos lados. Para aportar a esta tremenda conversación, que es una conversación, por supuesto, de presente y de futuro, es que ha aceptado la invitación de Estudio Ciudadano el abogado Cristian Aste Mejías, que tiene la especialidad en temas tributarios y de finanzas, fue socio de la agencia Deloitte y también trabajó varios años para el Servicio de Impuestos Internos, así que más de algo debe saber sobre esta materia. Bienvenido, Cristian, a esta conversación de estudiociudadano.cl. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y feliz de estar acá compartiendo con la gente que te escucha y te sigue. Y que ahora espero te vote en las elecciones. Ya, estás contando algo que no sé si va a terminar o no. Claro, mi candidatura a la convención constitucional que estos días he comunicado. Gracias, Cristian. Y justamente porque en la nueva constitución vamos a hablar de este tipo de cuestiones que me interesa a mí particularmente, también ilustrarme e ilustrar a los amigos y amigas que nos siguen en las redes sociales. Ojo, amigos, estamos en Facebook, en nuestro canal de YouTube, en Instagram, también plataforma evox.com, donde si no nos puede escuchar, perdón, no nos puede ver, nos puede escuchar, porque ahí estamos subiendo todos nuestros audios, todos los podcasts que se llaman ahora de todas estas conversaciones. Por lo tanto, usted nos puede escuchar cuando va en el auto, cuando va al trabajo, en el metro, en la micro, en la bicicleta. Bien ecológico los hombres y las mujeres hoy día, de tal manera que no se puede perder estas conversaciones. Y como queremos que lleguen a la Convención Constitucional sean las más ilustradas posibles y sepan de todo un poco para que hagan bien la pega que se les está encargando. Entonces, que estamos con Cristian en esta ocasión planteando este tremendo tema. Cristian, yo la verdad que no sé por dónde partir, así que te voy a hacer una pregunta súper amplia y de ahí vamos acotando un poco la conversación, porque se dice que los derechos sociales hay que financiarlos. Y cada cierto tiempo en Chile se está discutiendo respecto de que las personas y las empresas pagan mucho o pagan poco impuesto. Así que quiero partir por ahí planteándote esa pregunta y luego tú desarrollas las ideas como mejor te parezca. ¿Es cierto o no que en Chile se paga poco o muchos impuestos o tributos en general? La verdad que todo es relativo, porque depende con quién uno se compare. Pero en Chile, si tú me preguntas si concebimos los tributos como una carga pecuniaria que uno soporta coercitivamente, no por voluntad propia, evidentemente que se paga demasiado impuesto o demasiado tributo, porque el concepto de tributo es muy amplio, incluye lo que son los impuestos, las tasas, las contribuciones. Si aterrizamos en el bolsillo de la gente, vamos a ver que hay un impuesto que grava a las personas naturales, sea que trabajen como dependientes o independientes. Y esas personas que trabajan como dependientes pagan en función de la renta que ellos perciben, que tienen una tasa de un 0% hasta 13,5 UTM, y de ahí hacia adelante es progresivo hasta llegar a un 40%. Tratándose de las personas naturales con domicilio de residencia en Chile que no tienen un trabajo como dependientes, están gravados por la renta mundial, es decir, por las rentas que ellos perciban
de cualquier origen y con un tramo también progresivo que en este caso puede llegar a un 44,45%. ¿Por qué? Porque las empresas, a la vez que las personas naturales pueden ser socios o accionistas de una empresa, las empresas pagan un impuesto que se llama de primera categoría. Y ese impuesto, tratándose de las grandes empresas, que son las que tienen una facturación de más de 75.000 UF, pagan un impuesto de primera categoría un 27%, que se da como crédito en un 65%. Y por eso que el impuesto marginal más alto puede llegar a un 44,45%. Si a eso le sumamos el IVA, que es un impuesto indirecto que grava todo y que es regresivo y que afecta al consumo, la tasa ahí es un 19%. Si le agregamos las contribuciones de bienes raíces y le sumamos lo que uno paga por previsión y lo que paga por salud, el ISAPRE, porque en otros países hay una tasa más alta, pero la previsión y el ISAPRE te la paga el Estado. Acá en Chile la financia uno, con recursos propios. Y para poder tener una pensión mejor, la gente hace APB o hace agregados o adiciones al monto previsional obligatorio. Y para la ISAPRE es lo mismo. Normalmente la gente tiene seguros complementarios o no solo paga lo que corresponde de acuerdo al mínimo, sino que tiene un agregado para poder tener un plan de salud más adecuado. Si a eso le agrega lo que uno paga por los peajes, por las tasas arancelarias, por todos esos conceptos, ahora por el impuesto a plataformas digitales, que es equivalente al IVA, evidentemente que es un impuesto a la carga que soporta el contribuyente chileno, una carga excesiva. No es una carga fácil. Entonces, en ese contexto, con todos los números, las cifras, los conceptos que tiraste en 2 minutos, que cualquiera se pierde, pero según quiero entender, la persona natural entonces tiene mucha carga tributaria en Chile. ¿Es eso en comparación, por ejemplo, con las empresas? Es que todo, como te decía, es relativo, porque hay un tramo amplio de la población que tiene renta exenta, porque tienen una renta menor a 13,5 UTM. 13,5 UTM, para que se haga una idea, son como 650.000 pesos. O Eso sea, vendría toda la gente, siendo ingreso mensual. claro, Ya. mensuales. La gente que gana eso no paga impuestos de segunda categoría como trabajador dependiente. Y si esa renta la multiplica por 12 y tiene una renta anual como pequeño empresario, tampoco paga impuestos a la renta global complementario porque tiene un tramo exento. El O sea, impuesto que va a pagar es IVA, que ya. eso es un 19% por cada bien que uno consume O o sea, servicio que le prestan. más o menos, si tú me hablas de 600 y tantos mil pesos mensuales, multiplicado por 12, estamos hablando de más de 7 millones de pesos, quizás 8 millones. A lo menos podríamos asegurar que una persona que percibe 8 millones de pesos al año no va a pagar impuestos. No paga Por lo el menos desde impuesto el a la punto del renta. el impuesto a la renta. Sin embargo, esa misma persona cuando compra todos los santos días está pagando IVA. Claro, Si- y por eso decimos que el IVA es regresivo, porque el IVA grava a todos por igual. ¿Y por qué es regresivo? Porque la gente que gana menos, todo lo que gana lo gasta. Y por lo tanto, al gastarlo, el que le vende le recarga con IVA lo que le está vendiendo. Entonces, paga el valor neto más un IVA. Por claro, eso que en muchos países el IVA, como es un impuesto regresivo, tiene tasas diferenciadas en función de ciertos productos. Hay ciertos productos que no tienen IVA, o bien son tasas menores, no tasas tan altas como la de acá, que es un 19%. o sea, en ese contexto tal vez sería interesante copiar esta situación que pasa en algunos países donde los IVA son diferenciados. Tal vez ya podría ser un punto de partida en la nueva discusión tributaria del país. Claro, el problema que tiene el IVA diferenciado es la mecánica operativa del IVA, que el IVA opera sobre la base de crédito y débitos fiscales, y el impuesto al final, quien lo soporta, es el consumidor de la última cadena, o sea, toda la cadena de producción, distribución y comercialización, el que soporta el impuesto es el consumidor final o el beneficiario final, porque se graban tanto los bienes en las ventas como los servicios que se prestan. En ambos casos, el que soporta el impuesto es el consumidor o beneficiario final. Entonces, como opera el sistema, con el sistema de crédito y débito, el tener impuestos diferenciados complejiza mucho el sistema. El IVA en la forma que está es de fácil recaudación, de fácil control, aun cuando se establece que tiene una alta evasión, y comparativamente la evasión que hay en Chile en ese impuesto es muy menor en relación a otros países.
porque es fácil de controlar el IVA, sobre todo ahora con el sistema de factura electrónica y boleta electrónica. Claro, la boleta electrónica ahora que incluso para los pequeños comercios se hace obligatoria, tengo entendido, a partir del 1 de enero de 2021. Exacto. O sea, eso también va a facilitar al servicio los procesos de determinación de IVA, va a poder controlar más la evasión. ¿Podría ser entonces ese un momento adecuado para ver la diferenciación? Porque tú me acabas de decir de que la diferenciación del IVA genera un problema en la recaudación. Pero ahora, con todos los sistemas digitales que tenemos, que cada vez se avanza más, factura electrónica, boleta electrónica, ¿podrá ser posible tal vez que ese problema se vea mitigado a lo menos? Yo creo que sería una alternativa más adecuada restituirle el IVA al quintil más pobre a través de un bono, subsidio. O sea, la gente tiene un ingreso X y ese ingreso X, como lo gasta, uno puede asumir que un gasto presunto. Y ese gasto presunto, como va con IVA, tenerlo catastrado y restituírselo bajo la forma de un bono o subsidio. ¿Para qué? Para gravar en función de la capacidad económica del contribuyente. Eso sería mucho mejor. Ah, entiendo, te entiendo el punto, claro, es más práctico. Pero en esa lógica, Cristian, ¿no estamos haciendo ya algo así con todos los bonos, subsidios y ayudas sociales que el Estado ha diseñado y que entiendo yo que si los procesos de calificación socioeconómica de las personas están correctamente realizados, precisamente esos bonos y esas ayudas llegan o deberían llegar a los sectores más necesitados? ¿No tenemos ya una especie de devolución de impuestos ahí? Es que yo creo que debiera transparentarse y a mí en lo particular no me gustan mucho los bonos, salvo a la gente que verdaderamente lo requiera. Porque en general, si tú estudias las constituciones en el mundo, normalmente acá en Chile se ha puesto énfasis en los derechos y no en los deberes. Hay países donde hacer el servicio militar es obligatorio y tú tienes la libertad de no hacerlo, pero eso no te libera de hacer un servicio social comunitario. Y entonces, ¿por qué? Porque uno vive en sociedad y no todos tienen capacidad económica. Los que tienen capacidad económica, que soporten la carga tributaria. Pero hay otras formas de retribuir al colectivo social lo que uno, como ciudadano, tiene derecho. Acá se ha puesto mucho énfasis en los derechos. Yo creo que está bien una política de subsidio, pero cuando tú acostumbras a la población a vivir en función de los subsidios, le hace mal al sistema. De hecho, en la República Popular China, si tú vas a la Constitución de China, se establece que el país es un sistema socialista, pero que se distribuye no de acuerdo a la necesidad, que es el postulado comunista, sino de acuerdo a a la capacidad de trabajo, de acuerdo a lo que uno produce. De acuerdo a lo que uno produce, el Estado le retribuye. Entonces, no significa que todos puedan prestar servicio o retribuirle al Estado, porque hay segmentos de la población que están imposibilitados, como las personas mayores o los niños. Pero el resto de la población sí puede retribuir, por ejemplo, sirviendo asistencia, por ejemplo, cuidando niños, a muchas mamás que tienen que trabajar y que tienen a los hijos en sus casas, pueden hacer una labor social, la familia, por ejemplo, las mujeres que están ya mayores y que están en condiciones de cuidar hijos, de poder hacerse cargo, evidentemente bajo un formato preestablecido y con los cuidados asociados, etcétera, o limpiar las plazas que el Estado a veces entrega y tú vas por la periferia y las plazas están completamente llenas de escombros, nadie cuida, nadie protege, nadie se preocupa de eso. O sea, se inaugura una plaza o se inaugura una de fútbol en un sitio eriazo, la gente va al primer partido y de ahí se instala la periferia y se llena de basura, se transforma en un basural. Entonces, no hay un compromiso del colectivo social hacia el resto, no hay respeto hacia el otro. Entonces, yo creo que el énfasis en los bonos y subsidios a mí en lo particular no me gusta. Ahora, yo sí creo que hay fórmulas inteligentes para gravar a los que más tienen, que es, por ejemplo, el sistema progresivo de la renta, eso replicarlo para las empresas, que las empresas que ganan más paguen más, que es una idea que viene de hace rato. Lamentablemente lo que hay en Chile es un sistema para las empresas grandes que pagan un 27% y para los dueños un crédito solo del 65% del impuesto, y para las pymes la tasa ahora transitoria es un 10%, porque en general es un 25%, y se da crédito 100% a los dueños, pero ahí nuevamente se hizo mal la ley,
porque los dueños de las empresas pymes, cuando son sociedades, pierden el derecho al crédito. Y muchas empresas pymes están estructuradas bajo el formato de sociedades porque la familia se organiza bajo ese esquema por un tema de protección patrimonial, porque hacen un emprendimiento. Si tú haces un emprendimiento y lo haces como persona natural, responde frente a tus acreedores con todo tu patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que uno hace o aconseja? Estructurarse como sociedad. Y la sociedad invierte en distintas actividades o como empresario individual para poder delimitar la responsabilidad patrimonial. Entonces, al establecer que las empresas, si son dueñas de otra sociedad, aun cuando sea pyme, como esa empresa tiene ingresos que exceden el 35% en virtud de los derechos de la pyme, pierde el crédito del 100%. Y eso te lleva a que hay personas que, bajo este formato, como trabajador dependiente, pagan 3 veces menos que como emprendedor. Es decir, un emprendedor paga 3 veces más que un trabajador dependiente en circunstancias que asume todo el riesgo. ¿Por qué? Únicamente por la forma como está organizado. Y eso se planteó, yo presido la Comisión Tributaria de la Cámara Nacional de Comercio. Se hizo una carta al presidente de la comisión. Yo fui y expliqué esto y lamentablemente es un acuerdo político, porque en esta materia priman los intereses políticos y no mucho la cosa técnica. Y cuando se escuchan los técnicos, hay muchos técnicos que no tienen experiencia práctica, son muy académicos. Entonces, ese es un problema porque ven de la academia, entonces a la gente le han puesto en la cabeza de que en Chile se paga poco impuesto. Y la verdad que eso no es así. Se dice que en Chile hay mucha evasión, tampoco es así. Si tú haces una comparación, porque todo hay que medirse en función de la experiencia de países más o menos equivalentes. La evasión en Chile es menor que la de muchos otros países y el esfuerzo que ha desplegado la Dirección Nacional de esta administración ha sido notable en esa materia. Y eso viene desde hace rato. Hay varias cosas que has mencionado, Cristian. Tratemos de ir ordenando un poco. Tú dices que en general la recaudación es buena, comparada con otros países estamos bien. Sin embargo, las personas parece que sienten de que la plata está mal gastada. Tal vez te estoy sacando del tema principal, pero igual me gustaría escuchar un poquito una opinión, que sea breve, sobre ese punto. De lo que recaudamos, de lo que tú ves, tu experiencia, el Estado especialmente, que es el que va a gastar, ¿está gastando bien la plata? No, yo creo que ese es el problema y un problema que también contribuye a que haya evasión, porque los países que pagan más impuestos y donde hay menor evasión, hay conciencia tributaria porque la gente, el ciudadano ve que sus recursos se gastan adecuadamente. Cuando tú ves que los recursos se despilfarran, por ejemplo, pagando cursos inútiles a concejales o a funcionarios municipales que van de veraneo, vacaciones, etcétera, y en circunstancias que hay necesidades que son urgentes en la misma comuna, eso molesta y enrabia y la gente prefiere quedarse ella con la plata porque da trabajo, genera empleo y eso provoca riqueza, en vez de que el Estado se quede con ella y el Estado la malgaste. Entonces, claro que debe haber un control del gasto, porque la Contraloría de la República ejerce un control de legalidad de los actos administrativos, pero no hay un control sustantivo. Y en otros países, por ejemplo en España, mismo Francia, y en Suecia, está la figura del ombudsman o el defensor del pueblo, que también está en China, el defensor del pueblo, que debiera tener competencia y pudiera representar al ciudadano frente a la arbitrariedad y los abusos de la autoridad, sobre todo en el uso y el despilfarro de los gastos, donde por favores políticos una misma función la tienen 3 o 4 personas y tú preguntas por qué están en el cargo, es porque son amigos de tal senador o de tal diputado o porque mueven la campaña política. Entonces, te lo digo, o sea, es mucho despilfarro, mucha burocracia. Chile tiene cuántos ministerios. Hay subsecretarías que se transformaron en ministerios y eso no corresponde en un país de la población que tiene Chile. Eso claramente desincentiva todo, desincentiva el trabajo de los que quieren hacer las cosas bien, desincentiva también a los emprendedores, porque lo que tú me acabas de decir es que el rayado de cancha está
defectuoso y eso hace entonces que los pequeños emprendedores tengan una carga que no parece razonable en relación a la carga que deberían tener, sobre todo cuando están en una etapa temprana de su desempeño, de su desarrollo. Pero a propósito de ese incentivo, y uno que sigue un poquito lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, precisamente por estas tasas digitales que ahora ya se pusieron totalmente en marcha en Chile. O sea que hoy día usted, si tiene Amazon Prime, tiene Netflix, tiene un montón de otros servicios, va a tener que pagar el IVA hace ya varias semanas que eso está activo. Y, por ejemplo, Estados Unidos tenían la idea de que no había que aplicar estas tasas digitales porque las grandes empresas como Google, Amazon, en fin, Netflix, estas grandes empresas que son creadoras de contenidos también crean riqueza, dan empleo, hacen producciones. Mientras que en Europa han pensado más un poquito de que hay que grabar estas actividades. Para Chile, ¿cuál es el camino? Porque de hecho, hay un proyecto por ahí de una diputada y también en Argentina está avanzando otro, de poner impuestos a los súper ricos, poner impuestos a las herencias, a los patrimonios. Eh, y con esta breve ilustración que te he hecho de lo que piensa en América y en Europa, te quiero contar un poco, y seguramente tú lo sabes mejor que yo, de que hay como dos formas de ver el incentivo o el desincentivo a la actividad económica, a la inversión, a la productividad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál sería el camino que debería seguir Chile? O ¿Más sea, impuestos o menos impuestos? no menos impuestos y de ninguna manera el impuesto al patrimonio como lo plantean, porque eso solo genera pobreza. En los países, o sea, te pongo un ejemplo, en Francia estaba el impuesto a los ricos, súper ricos, y 40.000 millonarios se fueron de Francia según algunos estudios. O sea, si tú ves lo que recaudó Francia versus lo que dejó de recaudar en el tiempo que estuvo bajo la vigencia de esa norma, recaudó 5.000 millones de dólares y de haber perdido de recaudar 5 veces eso por O lo sea, bajo. O sea, espantó a las empresas, a los empresarios, a los inversores. los que se pueden ir se van a ir. Se fueron los multimillonarios, se fueron más de 200.000 millones de euros de Francia. Y si acá en Chile el proyecto, que está muy mal diseñado todo esto, porque el impuesto habla del patrimonio, y el patrimonio siempre es la diferencia entre el activo y el pasivo. Y acá ni siquiera se establece diferencia, sino que habla del patrimonio bruto. Y el patrimonio bruto como concepto no existe. Y además se plantea que se va a recaudar más de 200.000, perdón, más de 5.000 millones de dólares, pero en función de una riqueza macro de 200.000 millones de dólares. Si tú consideras que un 10% de esos 200.000 millones de dólares se va como consecuencia de la aplicación del impuesto, solo por ese concepto de menor recaudación, porque es riqueza que se va y que deja de generar riqueza acá en Chile, estamos hablando de 800 millones de dólares por año. Y eso es permanente. O sea, es una muy mala idea. Existe lo que se denomina el impuesto a la herencia, que es lo mismo que el impuesto al patrimonio, porque también grava el patrimonio y que le afecta a los herederos. Lo que pasa es que ese impuesto es difícil que se pague, o es muy marginal en la recaudación, son 100 millones de dólares en la recaudación, para que te hagan una idea, y es Al año. al año. O sea, si tú lo comparas con la recaudación del IVA o de la renta, que son sobre 20 y tantos mil millones de dólares, es una recaudación muy menor. Pero lo que se puede hacer, y que yo lo he planteado como alternativa, es establecer un fondo de inversión social que vaya en ayuda de los que menos tienen, pero no a través de bonos ni subsidios, sino que sea un fondo de inversión que rentabilice las platas, que genere renta, genere riqueza y que esa riqueza la distribuya y que se financie con las multas que le aplican o que debieran aplicar a los que se coluden, a los que vulneran las reglas de la libre competencia, porque en todos los países que existe el libre mercado se establecen principios básicos, uno de los cuales la libre competencia es jugar limpio. Tú no puedes jugar con trampa, no puedes aprovecharte de la información, que el abuso de información privilegiada. Eso debiera sancionarse penalmente. Lo mismo la colusión. Y esas multas que en Chile se aplicaron y que fueron montos altos, pero que al distribuirlo a cada ciudadano son montos casi insignificantes, porque estamos hablando de 70.000 millones de pesos distribuido a una población de 17 millones de personas, da un promedio como 7.000 pesos o menos. Si esos dineros fueran a este fondo, que se financia además con lo que uno le aporte, ¿con cargo a qué? A que ese fondo te certifique que tu heredero van a poder, cuando se devenga el impuesto de herencia, van a poder certificar que tú donaste a este fondo y el impuesto que ellos tienen que pagar
se dé por pagado con la donación que tú hagas a este fondo. ¿Qué va a significar con eso? Que mucha gente no va a tener necesidad de hacer reestructuraciones, porque ¿qué ocurre en la práctica? Que el papá que ha forjado una fortuna no quiere dejársela al Estado, entonces prefiere reestructurarse y pasársela a los hijos en vida, pero no confía mucho en los hijos porque quien gestionó la riqueza fue él, y mientras está en sus cabales quiere tener el control. Entonces, ¿qué ocurriría si él, en vez de pagar el impuesto a la herencia, lo anticipa mediante estas donaciones a este fondo? Entonces, un año dona 50 millones, al otro año otros 50 millones, y en 10 años le aporta 500 millones y el impuesto de herencia que tiene que pagar son 500 millones. Se evita pagar el impuesto de herencia, pero tú anticipas un impuesto que no se recauda y que le genera dinero a este fondo, y que este fondo se conforme a través de estos modos que te estoy indicando, a través de aporte, o por ejemplo a través de franquicias. Si tú quieres hacer uso de una franquicia, como es el FUT, que hay un FUT acumulado gigante, que en realidad no tiene su contrapartida en activo, porque mucha gente tiene en su balance cuentas de activos que son inexistentes, y por lo mismo tiene un FUT que según algunos estudios exceden los 200.000 millones de dólares, que son utilidades tributables que están acumuladas en la empresa y que los socios todavía no han retirado. El gobierno de Bachelet y este gobierno estableció una fórmula para hacer retiros con cargo al FUT. Esa fórmula es incompatible con el impuesto al patrimonio que se está promoviendo, porque mucha gente no ha aplicado esta fórmula, porque al hacerlo quedan expuestos a tener que pagar impuesto al patrimonio. Entonces, además de ser una mala idea el impuesto al patrimonio, de todos los países que la han aplicado han desertado de ella, porque además en Holanda, por ejemplo, administrar ese impuesto es sobre un 20%, o sea, de cada 100 pesos que recauda, gastaba más de 20 pesos por recaudar, por cada 100 pesos, lo que es excesivo, porque una de las variables o uno de los principios que informan la imposición es que el costo de administrar los impuestos sea bajo. No puede significar que el costo de administrar o cobrar un impuesto sea tan alto, tiene que rentabilizar. Porque la idea es que del bolsillo del ciudadano llegue, del ciudadano que tiene, llegue al ciudadano que no tiene, sin que quede en rastro, o sin que se pierda plata en el camino. Y ese es el problema, que sacan 100 y al ciudadano que necesita le llegan 2, porque en la administración quedan 98. Entonces, lo que te quiero subrayar, que hay fórmulas como esta que te estoy planteando, o por ejemplo, establecer para la misma administradora de fondos de pensiones, darle la opción al ciudadano que quiera jubilar, que si tiene una edad para jubilarse, que tenga la opción o que le den el 100% de renta, o que la AFP le subaste o licite a través de hoteles que existen en otros países, como casas de hospedaje o asilo, con médicos, con nutricionistas, con alianza con empresas de turismo, y que la persona mayor de edad, que normalmente es votada o que es tomada por los hijos, secuestrada por los hijos para que venda la casa, para que los pocos bienes que quedan distribuírselo entre ellos, pueda irse a este lugar, ser cuidado, con cargo a los fondos previsionales que conformó durante la vida de trabajo. Y si le falta, que el Estado ponga la diferencia, pero no como apoyo directo, sino a través de este fondo, y que le quede un diferencial para los gastos. Esa es una alternativa que se puede estructurar, que no es difícil, y que uno tenga la opción. Hay mucha gente mayor que prefiere estar en compañía con otra gente también anciana en un lugar adecuado, porque hay problemas que no tienen médico, que comen mal, que nadie se preocupa de hacerle ejercicio, que además no los sacan a pasear, y todo eso se puede lograr a través de fórmulas que sean inteligentes. A propósito de todo lo que has dicho, se me viene a la cabeza el tratamiento que ha tenido las rebajas de contribuciones precisamente a adultos mayores que viven en inmuebles de muy alto valor, lo cual ha generado toda una discusión respecto de si es legítimo o no que una persona prácticamente sola esté viviendo en un lugar tan grande y que venga el Estado a decir, oye, ya te vamos a dejar ahí o vamos a permitir que sigas ahí y te vamos a cobrar muy bajo tributo, en circunstancias que otros dicen, oye, tal vez ese mismo inmueble tiene un valor comercial o el lugar puede prestarse para hacer otras actividades económicas y sería conveniente que esta persona tal vez se fuera a otro lugar que esté más a la medida de su necesidad, como algo que tú acabas de mencionar. ¿Qué te ha parecido a ti el tratamiento que se le ha dado el último tiempo a este tema de los tributos
de inmuebles de alto valor en manos de adultos mayores que a veces están prácticamente solos? Y es el único activo que ellos tienen muchas veces, porque son casas que compraron cuando eran jóvenes, que las compraron en barrios que han mejorado de valor, porque las contribuciones, el objetivo que tienen es que uno retribuya al Estado en función de lo que uno a la vez recibe, porque supone que los municipios administran esos fondos, que son platas municipales, y esas platas municipales se invierten en la comuna, en el entorno. Entonces, si la comuna mejora su entorno, mejora el valor del activo. Pero resulta complicado cuando la persona ya es mayor, tiene este activo, tiene que además pagar impuestos sobre el activo y no tiene otros recursos más que la pensión. Entonces, por eso que yo planteo que hay fórmulas como esta de los hoteles o residencias para adultos mayores financiadas con los mismos fondos previsionales que las personas tienen, pero que se le dé la opción. Si el adulto mayor quiere vivir en su casa, que se le permita hacerlo, que exista un cadastro y que el Estado libere, que establezca una suerte de exención tributaria, porque no te sirve a ti decirle a esa gente que va a pagar menos impuestos, sino simplemente que no va a pagar impuestos mientras viva, pero tener un control para evitar las trampas, evitar el abuso, etcétera, porque ese es el problema que se puede dar, que hay gente que abusa del sistema. Claro, porque también con motivo de las eventuales reformas al sistema de pensiones, una cuestión que está sonando bastante es que en régimen se permita que los contribuyentes, que las personas que están ahorrando estos fondos previsionales, en algún momento, en determinadas circunstancias excepcionales o especiales, puedan retirar fondos. Y, por ejemplo, para comprar una vivienda, muchas veces una de las críticas que se hace es que los fondos de pensión financian a bancos, financian al retail, a muchas inversiones, y resulta que cuando el trabajador necesita financiar la compra de una casa, le tiene que ir a pedir al mismo banco que consiguió un financiamiento relativamente más barato, la plata para una hipoteca. En ese contexto de que tal vez el día de mañana se puedan sacar fondos provisionales para financiar la vejez, directamente en casos como el que tú mencionas. ¿Qué te parece a ti la posibilidad de instalar en Chile el sistema de hipoteca inversa, que es para lo que los amigos que nos escuchan, que es la posibilidad, en palabras sencillas, tú lo puedes explicar mejor, de que las personas puedan venderle su casa a un banco en su vejez, de tal manera de empezar a recibir un dinero todos los meses y de esa manera entonces aumentar sus ingresos en los últimos años de vida? ¿Qué te parece a ti esa posibilidad? Mira, hay muchas fórmulas financieras que permiten a que el sistema funcione. Como por de pronto lo que tú planteas, o sería una suerte de leaseback donde tú vendes y después arriendas con opción de compra, o derechamente vendes la nueva propiedad y conservas el usufructo. Entonces, ¿por qué? Porque la gente va a querer vivir en su casa. Entonces, la entidad que compra la nueva propiedad y cuando la persona fallece, consolida la propiedad en el que invierte. Entonces, al final del día es una inversión. A mí, en lo particular, el sistema de la AFP es muy cuestionado, pero es cosa de sumar 2 más 2 y te das cuenta que no es el problema de la AFP, sino el monto del ahorro. Porque si uno ahorra un 10% de lo que gana, en 40 años significa que ha ahorrado 40 meses de sueldo y la esperanza de vida ha aumentado radicalmente. Entonces, la rentabilidad que sea, es imposible que absorba la sobrevida que uno tiene. Entonces, la opción es aumentar la pensión, la edad para pensionarse, lo que genera todo un problema social, o buscas fórmulas financieras e inteligentes, como la que te planteaba, que es, por ejemplo, que con cargo a esos fondos a la gente se le dé la opción y que la AFP se hagan cargo de licitar estos lugares de residencia, porque igual es el problema del adulto mayor, igual es el problema que uno tiene, que todos tenemos, porque todos vamos a llegar a ese lugar si no nos morimos antes, porque sabemos que somos seres finitos y que vamos envejeciendo. Y a veces se Y, nos olvida eso y que la expectativa de vida siga aumentando en Chile y el mundo. y que sigue aumentando. Entonces, ¿cuál es el temor de uno? Primero, quedar votado solo, abandonado, y no tener recursos y terminar muerto en soledad. Y no tener recursos para pagar un médico y ni siquiera tener recursos para desplazarse hasta un médico. Y no tener dinero para poder proveerse alimentos y ser incapaz de ir a comprarse alimentos porque uno vive solo. Entonces, ese problema que uno tiene de la vejez, una vejez precaria, con precariedad, si uno está ahorrando y tú le aplicas una fórmula matemática, es un poco lo que hacen las compañías de seguro,
con los fondos previsionales a la gente darle la opción. No te digo, porque yo creo en la libertad, que uno tenga la opción de decidir, ¿sabe qué? Yo me voy a hacer cargo de toda su vejez. Y eso va a significar que usted se va a venir a vivir a este lugar, que es un lugar con una habitación, usted va a tener su televisor con cable, va a tener wifi, va a tener una biblioteca, va a tener médicos que van a estar preocupados de su dieta, va a tener enfermeras que lo van a cuidar, vamos a tener acuerdos con centros de turismo para que le hagan viajes, etcétera, va a poder jugar dominó, cartas con gente que están en su misma posición, su familia lo va a poder ver, usted va a poder ir a verlo, etcétera, pero nosotros le vamos a pagar un 20% de lo que ahorró para sus gastos, pero no se va a preocupar de gastar por su vejez. Eso lo hacemos cargo nosotros. Uno tenga la opción. Si uno tiene una familia que lo respalda y tiene la garantía de tener patrimonio y que no tiene ese problema de la soledad, va a optar por jubilarse y tener una renta vitalicia y eso. Pero hay mucha gente, sobre todo la gente que es más pobre, que feliz estaría en un lugar con otros ancianos donde hay transversalidad social, porque ese es otro problema que hay en Chile, la integración social, el tema social, de que hay dos realidades, el pobre y el rico, hay comunas determinadas versus otras comunas que son totalmente carentes, etcétera, pero este lugar sería un lugar integrador, porque no sería en función de la condición socioeconómica de cada uno, sino que todos los que quieran llegan a este lugar y en este lugar se integran y viven lo que resta por vivir. Y la AFP les saldría mucho más barato de eso que estar pagando una pensión mensualmente. Y el Estado puede financiar y puede, si no le alcanza la pensión, compatibilizarse con esa alternativa de que le puedan vender a esta entidad los activos que tenga para poder financiar los años de vejez. O sea, hay alternativas financieras que se han construido y se han creado para precisamente resolver estos problemas sociales. O sea, yo creo que en Chile falta enseñarle a la gente economía y educación cívica y finanzas, porque la gente cree que la plata crece en los árboles, cree que el Estado basta que imprima billetes, y la verdad que si tú imprimes billetes lo único que hace es provocar inflación. Por eso que en todos los países los bancos centrales gozan de autonomía y están impedidos de prestarle plata al Estado y están impedidos de que el Estado se haga de su máquina de impresión de billetes, porque lo único que generan es inflación. Y eso la gente no lo entiende. Es mucho más fácil el discurso populista de los ricos versus los pobres. Si al final del día todos morimos y todos somos igual, seres humanos, que tenemos por razones circunstanciales orígenes distintos, aspectos físicos distintos, intelectos distintos, pero en todo lo demás tenemos lo mismo, tenemos el mismo final. Entonces yo creo que falta un poco poner énfasis en eso. Lo que yo veo, además de todo lo que has mencionado, Cristian, es que también hay un gran espacio para el emprendimiento y para la creatividad, porque esto que estás mencionando, por ejemplo, de que las AFPs puedan administrar estos lugares para los adultos mayores, no sé si alguna vez se le ha ocurrido a los señores de la AFP. Una crítica que yo le hago al modelo de AFP es la pasividad que han tenido estos empresarios para enfrentar las necesarias modificaciones y mejoras que todo sistema debe tener con el paso del tiempo, porque nos guste o no nos guste, la sociedad va cambiando, las necesidades van cambiando, los mercados van cambiando y parece que las AFP se quedan ahí pegadas con un modelo y no han tampoco planteado mejoras. Yo me quedo un poco sorprendido al escuchar tanta creatividad en las cosas que tú dices y te quería preguntar si tú has tenido la posibilidad de conversarlo con la gente de la AFP, con la gente de la industria, de las empresas. O sea, ¿qué pasa en Chile que las buenas ideas no se están escuchando, Cristian? ¿Cuál es tu experiencia en esta materia? No sé la verdad qué es lo que ocurre que las buenas ideas no logran permear, porque por ejemplo, con la discusión tributaria, la primera discusión del gobierno de Bachelet, yo hablé con Michel Jorrat, que era el futuro director de impuestos, y yo le planteé que la solución para Chile era impuestos progresivos para las empresas. Es decir, que mientras más ganancia tuviera la empresa, más impuestos pagara. Y no que fuera un impuesto plano para todos, porque lo que caracterizaba el sistema tributario es que fuera progresivo. Mientras más capacidad tributaria uno tenía, más impuestos pagara. Eso no se escuchó. Luego, en la reforma nueva, yo le planteé, y se lo planteé a directivos importantes del gobierno, que debiera hacerse un sistema integrado para todos, el mismo sistema para todos, pero que la devolución, que el impuesto crédito de primera categoría
constituyera crédito 100% contra el impuesto final, pero que no hubiera devolución para el contribuyente dueño de empresas grandes. Es decir, que ahí sea el impuesto siempre el impuesto máximo. Entonces el impuesto pagado primera categoría fuera crédito contra el impuesto final, pero que no se diera esta dicotomía de generar una devolución de impuestos. Tampoco se escuchó. Ahora, esta idea de la AFP, en su minuto yo planteé que el Estado les debe mucha plata a la AFP, o sea, a todos nosotros, porque la AFP son accionistas de Sociedad Anónima Abierta, la Sociedad Anónima Abierta le distribuye el dividendo pagó impuesto primera categoría, y ese impuesto primera categoría, que es crédito contra el impuesto final, la AFP no se lo han acreditado a nadie. Entonces el Estado, si sumamos el total del impuesto que pagaron esos dividendos en las empresas que lo generaron, el Estado tiene una cuenta por pagar que nunca la va a pagar. Y esa plata que nos deben a todos nosotros, y estamos hablando de miles de millones de dólares, porque piensa tú que un 27% ahora, antes era un 17% de impuesto primera. Por cada dividendo iba ese crédito asociado, que es un impuesto que se pagó. Eso nunca yo lo he escuchado, ni nadie lo ha planteado. Y también está el tema de que la AFP compran y venden acciones en bolsa, y cuando tú compras y vendías acciones en bolsa tienes el beneficio del ingreso no renta, pero resulta que cuando tú te pensionas, uno igual paga impuestos a la renta, entonces es un beneficio entre comillas, porque al final es un beneficio que no aplica, porque si tú tienes una pensión que en el tramo progresivo, como la cotización previsional no pagó impuestos porque descontó base imponible, a ti cuando te pensionan, tú sí que tienes que pagar impuestos en circunstancias que muchos de esos fondos han sido generados con ingresos no renta y nadie ha hecho ese control. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creo que un poco, no sé, no me atrevería a decir la razón por la que las buenas ideas que existen, y que existen no solo acá en Chile, en otros países, porque hay que ver la realidad de otros países, cómo han resuelto estos problemas en Dinamarca, por ejemplo, o Suecia. Mucha gente dice, oye, Suecia, si tú vas a la constitución de Suecia, no hay derechos sociales, no existen derechos sociales. Si tú ves, hay países que uno mira como referente, como Australia no tiene constitución, el Reino Unido no tiene constitución, pero tienen precedentes, tienen principios. Hay principios uniformadores, principios que delimitan en la actividad económica. Y yo creo que eso es un poco lo que falta. Muchos miran China y dicen China comunista, pero nadie se ha ocupado de revisar la constitución china, que dice que la distribución es de acuerdo a la capacidad de trabajo. No se distribuye de acuerdo a la necesidad, que era el dogma marxista, leninista. No se distribuye así, porque cuando funcionaba así la economía en China se fue en picada hacia abajo, dejó de crecer. Entonces tuvieron que cambiar el formato, cambiar el switch, y lo cambiaron en los términos que estoy explicando. Es en función de lo que tú aportas, de lo que tú produces, es lo que tú recibes. Y allá tienes el deber de trabajar, no solo el derecho, el deber de trabajar. Entonces, hay muchas cosas. Y el modelo parece que le funciona bastante bien, son una potencia económica mundial. En Chile hay gente que está espantada porque están comprando empresas eléctricas y se están fijando en otros sectores también. Hay gente que está planteando que la Fiscalía Nacional Económica se ponga a revisar esta situación, otros están planteando que se legisle para evitar que extranjeros se apropien, así entre comillas, de estos sectores tan importantes. Lo que pasa es que ese es un tema súper relevante, el tema de la expansión china y de lo que ocurre. Ellos en su constitución reconocen la inversión extranjera y le reconocen la propiedad privada y la herencia, y reconocen el modelo capitalista como sistema promotor, porque saben que así funciona la economía en el mundo. Ahora, a mí lo que más me preocupa en Chile es el desorden y la inestabilidad social, que el gobierno no haya aplicado las medidas y que no exista unanimidad en el colectivo político en decirle a toda la anarquista, la delincuencia, el lumpen, que se ha tomado la ciudad de basta, que tiene que haber represión. Y represión no equivalente, porque eso no pasa en ningún país del mundo, no en proporción a la violencia del delincuente, sino que mucho mayor, porque la única forma de reprimir al delincuente es aplicándole una fuerza mayor a la que él utiliza. Esa es la fórmula. De hecho, en Alemania, cuando salen a reprimir, cuando estaban los hooligans, cuando los visitaban los ingleses en los partidos, y eso se acabó con medidas de fuerza. Salía la fuerza militar, no fuerza militar, la fuerza como el GOPE de acá de Chile,
y de inmediato salían ambulancias, daban por hecho que iban a terminar heridos todos los delincuentes y toda la manga de resentidos que estaban gritando y haciendo daño. Eso hay que acabarlo de una vez, porque eso es inexcusable. Y detrás de eso, uno tiene la legítima sospecha de pensar o de suponer que hay mano negra. ¿Por qué? Porque ¿a quién le beneficia esto? Uno siempre, cuando ve películas policiales, ¿qué se preguntan los policías o los detectives? ¿Quién es el que se beneficia con la muerte de este sujeto? Generalmente hay un seguro, hay un beneficio detrás. No, tú no matas, salvo que estés loco, por querer matar. Siempre hay un motivo. Entonces hay que preguntar qué intereses hay detrás de esto. Porque si tú lo ves en otros países, cuando ocurre esto, ¿qué ocurre con la moneda? Se devalúa. ¿Qué ocurre con las acciones? Bajan de valor. ¿Y qué pasa? Llegan inversionistas a comprar barato. Entonces, ¿y cuánto te vale a ti o cuánto te cuesta generar una rebelión? No cuesta mucho, O porque sea, es apelar al resentimiento y focalizar o identificar un enemigo común. O sea, económicamente es muy incentivante generar desórdenes porque el desorden genera entonces una inestabilidad económica y el que tiene capital puede aprovecharse de esa situación. Obvio, y el tipo que hace el chileno, que tiene empresa, como está aterrorizado con estos delincuentes impunes, que el poder político, por negligencia inexcusable, que yo le metería una demanda en tribunales internacionales a Piñera y toda su camarilla, por de negligentes que no tienen pantalones frente a este lumpen anárquico y delincuente de extrema izquierda, que debieran ser erradicados y meterlos presos, donde el fiscal nacional no está cumpliendo la función para la cual se le paga y los fiscales están, nadie está cumpliendo. A mí me da mucho terror y mucha pena ver lo que está pasando con Chile en plena pandemia, donde nadie se pone los pantalones y nadie se pone del lado de las fuerzas de orden, nadie respeta a Carabineros, nadie visita a la policía que ha sido violentada, todos se ponen del lado de los delincuentes. ¿Por qué? Porque alguien en su cabeza elaboró el concepto de derecho humano como aquel derecho violentado por el agente del Estado. Y la violación de derechos humanos la comete el agente del Estado u otro ciudadano cuando quiere imponer su nefasta ideología a la fuerza al resto. Entonces eso el Estado no debiera permitir, porque lo que está generando es esto. La gente aterrada vende. ¿Y qué es lo que hace con la empresa? La vende en dólares. ¿Y los dólares dónde los pone? En los bancos, que son lo mismo que le prestan al que le está comprando. Y tú has visto muchas empresas chilenas cuyos dueños eran chilenos que ahora no son de empresas chilenas, son de empresas extranjeras. Y te anticipo que cuando se produzca la desnacionalización va a volver la gordura por arte de magia y los comunicadores sociales que hacen, no sé, apologismo, y cuando editan, y cuando a uno de estos delincuentes la policía les pone fuerza, editan y muestran al policía golpeando como si el niño fuera una víctima, resulta que estos mismos comunicadores van a hablar en función del orden y la paz social, por arte de magia. El poder no esté en los que lo tienen ahora. Entonces a mí me pasa que yo sospecho de eso. ¿Por qué? Porque no me cabe en la cabeza que políticos, suponía yo, reputados o prestigiosos, como Insulza y otros senadores, no se hayan puesto del lado del gobierno del minuto uno y no le hayan dicho a Piñera, despreocúpese, nosotros le vamos a dar todo el apoyo político al ministro del Interior, pero esto no puede ser que unos vándalos quemen, incendien, saqueen, destruyen y nadie le haga nada. Porque ningún sistema económico funciona si hay desorden. Todo esto que hablamos de los impuestos, nada se logra, la paz social es la clave. Y si tú vas a la constitución rusa, la constitución china, alemana y todas las constituciones, lo primordial es la paz, el orden, la seguridad nacional. Cristian, los últimos 5 minutos que nos quedan, porque has hecho un análisis muy interesante entre lo que debiera ser un sistema económico ordenado y cómo este se desordena a través de esto que hemos vivido todos. O sea, no tienes tú que contarlo, lo hemos visto, lo hemos seguido viendo y muchos deseamos y queremos que esto acabe una vez por todas, porque no se puede construir si no hay paz, si no hay orden, si no se respetan las instituciones, si no hay certeza social, económica, jurídica. Nos queda el último minuto. ¿Tú me podrías contar más o menos cuáles serían para ti los 2 o los 3
principales principios que debiera tener nuestra constitución política, que tal vez quizás ya están en la actual constitución, habría que rescatarlos para la siguiente, o agregar alguno más de los que tú conoces, para que tengamos un rayado de cancha más o menos claro, transparente en materia tributaria. Solamente te quiero decir, antes de darte esta última palabra de estos minutos que nos quedan, de que yo siento que también hay mucha triquiñuela en materia tributaria, que hay mucha gente que se sabe todos los recovecos y por lo tanto cuando alguien tiene dinero suficiente para pagar estas asesorías, entonces los que tienen plata van a tener más plata porque van a conseguir entonces rebajas, exenciones, descuento, una pila de cosas que el pyme, que la persona natural, que la persona que no se maneja en estas materias no va a poder acceder a ello. ¿Cuáles serían para ti los 2 o 3 principales principios que una constitución en materia económica y tributaria debiera contemplar para tener un rayado de cancha mucho más parejo para todos? A ver, varias cosas. Primero está el principio de legalidad, en términos de que la ley debe establecer los tributos. Y la ley debe tener iniciativa del presidente de la República para evitar que lo que ocurre con la ley del impuesto a los súper ricos, que es una ley hecha para la galería, para poder ser reelegido permanentemente. Es una ley que la gente la considera como buena sin pensar más allá. Entonces, si tú permites a los parlamentarios que ellos hagan leyes tributarias, en Chile al menos, porque en otros países no hay problema, pero atendido el nivel cultural que tiene el chileno, y en particular los políticos, que incluso le hicieron un homenaje a estos delincuentes, la verdad que es terrible. Por lo tanto, debiera ser iniciativa exclusiva del presidente de la República en leyes tributarias, y todo lo que tiene que ver con la obligación tributaria estar en una ley. Las leyes tributarias contienen sanciones penales para los evasores de impuestos, y hoy hay una norma ahora nueva de elusión tributaria, que te sanciona cuando tú estás en la ley, pero fuera del espíritu de la ley. Eso va a seguir así y es copia de lo que ocurre en España, porque es réplica de la legislación española. Luego está el principio de igualdad en la repartición de las cargas públicas, porque en función de la capacidad contributiva uno tiene que pagar impuestos. No puede ser que el que gane menos pague lo mismo que el que gana más. Tiene que pagarse en función. Por lo tanto, eso debiera estar en la Constitución, pero no pueden haber impuestos manifiestamente injustos o desproporcionados o confiscatorios, porque eso vulnera el derecho a propiedad y es matar el patrimonio, que es el que genera riqueza. Luego está el principio de equidad o de justicia tributaria, que es permitirle al contribuyente poder promover siempre contiendas o controversias en materia tributaria y que un tercero independiente la resuelva, que existe hoy, pero darle garantía de que este tercero sea independiente y que aplique el derecho, porque la gente no sabe, pero al fisco en el 90% de los casos le va bien. O sea, gana el 90% de los casos. Antes, cuando los tribunales tributarios estaban radicados en el servicio, la ecuación era mucho menor, es decir, el contribuyente ganaba mucho más antes que lo que ganaba ahora con los tribunales tributarios nuevos. ¿Por qué? Porque el servicio ahora se defiende y antes no se defendía. Otro principio tan importante que yo incorporaría y que no está, sería el del defensor del ciudadano, y que yo le daría competencia para representar al ciudadano frente al abuso de la autoridad, recibir las quejas y poder promover acusaciones o denuncias y controlar el gasto público, no como el controlador que ejerce un control formal, sino más bien un control sustantivo, que está encima del poder político para poder acusarlo y denunciarlo ante el Ministerio Público y las instituciones que correspondan. Luego está el que las finanzas públicas sean balanceadas, que los impuestos se apliquen a un fondo común y que este fondo común se destine a financiar, y ahí introduciría la variable de la democracia tributaria en una parte de lo que uno paga, porque sería interesante que uno pudiera, una parte al menos de lo que uno paga, definir en qué quiere que se gaste. Porque, por ejemplo, a mí me interesa proteger a los chicos, a los niños, que ahí se marcan las diferencias en alimentación particularmente, y no es que los niños inteligentes, porque tú te preguntarás por qué en las universidades quedan siempre los niños del colegio del Verbo Divino, el San George, el Grange, porque son niños de allá que los niños de población o de escuelas con números. No, la naturaleza no hace distinción social para distribuir los talentos y la inteligencia, pero lamentablemente tiene una mayor formación y los preparan para. Entonces, debiera ahí
haber un énfasis en la educación. Y yo podría, por ejemplo, en mi parte, si te dijeran, mira, un 20% de lo que tú declaras, tú tienes el derecho de decir en qué se gasta, yo preferiría que se gastara en la educación de los niños más pobres. Y otro porcentaje en los viejos, en los ancianos, porque son la gente más precaria, más vulnerable. El resto me da lo mismo, la verdad. La seguridad también. A mí me interesa que la policía tenga implementos y que si le ocurre algo tenga garantía. Yo he visto el sistema que tienen ellos de kinesiología en la prefectura de las fuerzas especiales y la verdad que es una habitación con suerte y un kinesiólogo que va de vez en cuando a asistir a los policías que son apedreados, que son víctimas de bombas molotov y que son golpeados sin ninguna reprimenda y al revés con total y absoluta impunidad. Y esa policía resulta que queda sin poder operar, suspendida de trabajo por 2 semanas o 3 semanas y el lugar que ellos tienen para habilitarse o para rehabilitarse es un lugar absolutamente insuficiente, que no tiene ni un recurso, de verdad. Te invito para que lo vean, la gente ni sabe la realidad que vive la policía o carabineros de Chile. Yo preferiría que tuvieran implementos, preferiría mucho mejor eso que los políticos estén llenos de asesores y gastarse 14, 15 millones de pesos en asesoría. Preferiría elegir diputados y senadores preparados y que no estén promoviendo leyes panfletarias como esta ley de impuestos a los super ricos que no funciona en ningún lado del mundo y que acá la replican porque vende votos y ganan votos y con eso viven perfecto y viajan en primera con la plata de los recursos de todos nosotros. Sin pelos en la lengua, Cristian Aste Mejías, abogado con especialidad en temas tributarios, finanzas, ex socio de Deloitte y también con experiencia en el servicio de impuestos internos, me ha acompañado en esta ocasión en una conversación extremadamente amplia, interesante. Cristian, quedaron varios temas ahí a mitad de camino que yo creo que vamos a tener que tocarlos nuevamente. Se nos acaba el tiempo de la grabación, no podemos seguir ahora, así que te dejo desde ya invitado a otra ocasión para que vayamos tocando cada uno de estos temas. Dijiste muchas cosas que son interesantes, algunos de estos conceptos que tú has mencionado acá son para hablarlos en capítulos totalmente exclusivos y espero que así sea para una próxima oportunidad. Cristian, te agradezco que hayas aceptado esta invitación de Estudio Ciudadano para conversar sobre esta materia y dejo a todos los amigos también que nos siguen toda la semana en las redes sociales, en Facebook, Instagram, a través de nuestro sitio de internet estudiociudadano.cl. Lo dejo invitado entonces para que nos busquen, nos hagan like, nos compartan y podamos entonces llegar con todas estas materias tan interesantes como las que he conversado hoy día con Cristian Aste Mejías sobre impuestos, tributos, justicia, democracia tributaria. Muchas gracias por la atención y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias.